Les cuento que hace exactamente 10 años, hoy, hace 10 años, entró el primer alumno a estudiar ingeniería mecatrónica en la Universidad de Caldas. Hoy estamos celebrando los 10 años de ingeniería mecatrónica de la Universidad de Caldas. Tal vez por eso, hoy puse a una persona que yo me leía, le pedí el favor que nos acompañara a una persona de la cual yo me leía los libros para construir este programa. Que en algún momento dije, hace 3 años, fue nuestro maestro, nuestro padre en el silencio de otro país, donde él no sabía que nosotros lo estábamos leyendo y lo estábamos conociendo para construir un programa. En esa reunión hace 10 años y 2 meses o más, no más, 11 años, nos reunimos el ingeniero Nicolás Toro, que está aquí con nosotros, con un doctor que se llama Carlos Cortés de la Universidad Autónoma de Manizales. Y nos reunimos los tres a crear este programa, a escribirlo. Lo presentamos al Ministerio de Educación de Colombia, el programa fue aprobado y su base académica en sus competencias laborales fueron los libros de una persona que hoy nos acompaña, fueron los libros del doctor Fernando Reyes. Construimos ese programa, lo presentaron y fue novedoso, era el 6º programa de ingeniería mecatrónica de Colombia. Fue novedoso en ese momento y fue aceptado inmediatamente por el Ministerio de Educación sin ninguna glosa en su parte académica y de competencias de trabajo. Eso para nosotros fue una alegría tremenda que nos llevó a que fuera aprobado en el 2010 y a mitad de año arrancara a ofertarse. Pensábamos que la oferta iba a ser, la aceptación no iba a ser mucha, por lo que alcanzamos a presentárselo al medio durante 2 meses. Y al revés, pasamos en ese momento de 100 personas pidiendo uno de los 60 cupos que abrimos. Y la sinergia, evolución del programa, y aún así siguen presentándose más de 300, 350 personas cada semestre para esos 60 cupos. Ahí hay mucho que agradecerle al doctor Fernando Reyes. El doctor Fernando Reyes es, a ver si todavía lo recuerdo, es el licenciado en electrónica. Es una persona que tiene maestría y tiene doctorado. Tiene un doctorado de los más altos que hay, que es un doctorado en ciencias. Y aquí le pregunto, porque cualquier cosa que yo diga sería mentira, ¿cuántos libros ha publicado doctor Fernando? En este momento ya llevo 6. 6 libros en toda la temática de la electrónica y la mecatrónica. Así es, así es. Entonces, ¿qué más dicha para nosotros que la primer conferencia, nuestra primer charla de hoy, que se cumplen esos 10 años, y que el año entrante, que ya estemos juntos, me comprometo a que hacemos la celebración con pastel de pollo, no mentiras, hacemos la celebración ya con una comida, con un vino, con una charla, pero ya aquí, juntos, dándonos la mano y recordando, y ese día les cuento más historias, todo lo que ha sucedido, les cuento cuántos alumnos han salido del país, les cuento cómo el ingeniero Fernando nos tiene siempre las puertas abiertas para que nuestros estudiantes vayan a México, a Puebla, hagan su pasantía internacional, cuántos han ido, cuántos la han embarrado, cuántos lo han hecho bien, porque hemos tenido como seres humanos de todo. Todos se los cuento, les cuento en ese momento hasta cuántos alumnos de los nuestros, que es una tristeza que hoy que hablaba con Nicolás, que me lo encontré, de pronto nos acompañan, cuántos alumnos nuestros han tenido el COVID, ya 2 lo han superado, 1 está en puertas de superación y ya de volver a salir, y otro joven apenas la semana pasada entró en este problema y hoy fue ya entregado por la clínica San Marcel
para que volviera a la casa después de un sinnúmero de exámenes. Les contaré todo eso ya como parte de nuestra historia de esos 10 años. Como nuestra decana no ha llegado y ya llegamos a los 20 minutos, quisiera darle paso al doctor Fernando Reyes, a ese investigador de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias en Electrónica de la Benemérita Universidad de Puebla, y que no dejo de llamarlo el padre de nuestra mecatrónica en la parte académica. Muchas gracias, doctor Fernando Reyes, por su presencia, y le regalo micrófono. Jonathan me ayuda para que podamos hacer la presentación. Voy a hablar de cómo se diseña, bueno, cuáles son los principios, toda la metodología que tiene que ver en robótica con un robot manipulador de 3 grados de libertad, como tal. Bien, nada más recordando que la robótica no es un área empírica. Si bien su naturaleza es experimental, requiere de las ciencias exactas, matemáticas, física, electrónica, computación y algoritmos de control para poder gobernar, por decirlo así, a una máquina muy específica que le llamamos robot manipulador. La palabra robot como tal tiene su historia. Desde 1921, un dramaturgo satírico, Karen Kappel, la pone en escena en una obra de teatro en Praga, en Checoslovaquia, y de ahí fue puesta en París, en Nueva York, Inglaterra, etcétera. Y de ahí, bueno, en su novela satírica Rossum Universal Robots, quizá ustedes han visto la película Yo Robot, es precisamente el escenario de esa novela como tal, ¿no? Bueno, aquí tenemos uno de los prototipos que hemos desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Electrónica, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como tal, y aquí nos ayudó alguien que sabe bastante de mecánica y electrónica. René Lázaro Pacheco fue mi alumno, que en el 2016 nos maquinó en un CNC ya automatizado. Le pasamos ahorita van a ver el modelo dinámico y cómo se sacan los eslabones. Primero que nada, quiero platicarles de algunos detalles técnicos de las componentes o partes que trae cuando vamos a fabricar un robot. Los robots requieren de articulaciones. Se llaman articulaciones por nuestro brazo. De hecho, se llama brazo robot, robot manipulador, o robot industrial. Y se fabrican con articulaciones, con servomotores. Un servomotor cae en la clasificación de transductor, convierte un tipo de energía, en este caso mecánica, y de la eléctrica, de la computadora, sacamos energía eléctrica en volts y la convertimos a energía mecánica. Eso es lo que hace un servomotor. Por eso es considerado como un transductor. El servomotor es una palabra técnica que ya manejamos hoy en día de manera popular. Sin embargo, hay que estar conscientes que está formada de un amplificador electrónico, un motor necesariamente de corriente directa. Aquí no se utilizan motores de pasos o motores de corriente alterna, y un sensor de posición que es conocido como encoder. La ley fundamental de un servomotor sería el torque va a ser igual a una constante por el voltaje que se le aplica al motor. Esta constante alfa es realmente el amplificador electrónico, de ahí viene. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un motor de corriente directa. En este caso, trae un sistema de engranaje para bajar las revoluciones o cuántas vueltas da por segundo. Pueden ser varias, puede dar inclusive unas 10,000 vueltas por minuto, por ejemplo, y eso pues se sale del ancho de banda de un robot convencional, que deben ser 3 vueltas por segundo. Y además no tendría mucho torque o fuerza para levantar cargas. Por eso es que se pone un sistema de engrane. Para que se den idea, estos gabinetes sería la electrónica, son microprocesadores Digital Signal Processor, DSP, los que se utilizan. Acá tenemos otro tipo de motor, que inclusive ya a nivel industrial son motores trifásicos.
No significa que se van a conectar a una toma trifásica de 440 volts alternos. Trifásicos porque tienen 3 bobinas y nos pueden dar una magnitud de torque lo suficiente para tener diversas aplicaciones, pero cada bobina se alimenta con voltaje en corriente directa. Entonces, bueno, aquí tienen un escenario. Este tipo de servomotores, aquí en la parte de atrás ya trae el encoder, por ejemplo, y este tipo de servomotores, su gráfica operativa siempre va a trabajar en el primero y tercer cuadrante. Siempre, primero y tercer cuadrante. Movimiento positivo, que es el giro en el sentido contrario a las manecillas, relojes de aguja, que trae minutero, secundero, etcétera. Y el tercer cuadrante tengo un movimiento negativo en el sentido de las manecillas de reloj. La parte horizontal sería el algoritmo de control y la parte vertical sería el torque aplicado. Finalmente, un motor de corriente directa, si bien le aplicamos voltaje, pero en realidad se está convirtiendo a energía mecánica, torque aplicado. Esta gráfica se puede apreciar acá. Es lo mismo, tiene límites de saturación, por ejemplo, 10 Newton metro, la parte proporcional, que sería la parte lineal, y el límite para torques negativos, ¿no? Menos 10 Newton metro. Este sería un ejemplo práctico. Aquí tendríamos igual un servomotor, digo el servoamplificador, sería el servoamplificador, su gráfica operativa, siempre parte lineal, recuerden, primero y tercer cuadrante, el eje horizontal es el algoritmo de control, que si solicita más de los límites físicos, por ejemplo, aquí el límite físico es 10 Newton metro, bueno, pues daría máximo el torque aplicado 10 Newton metro, no puede dar más. Por eso entraría en una zona de saturación. Lo importante es que la electrónica se pueda trabajar en la parte lineal. Si se llega a trabajar en la parte de saturación, se calienta la electrónica, igual que la mecánica, empieza a haber vibración, ruido mecánico, dinámica no modelada, etcétera. Este es el datasheet, la hoja de datos de un servomotor comercial en este caso. El eje horizontal son las revoluciones o las vueltas por segundo y el eje vertical sería la capacidad en torque. Por ejemplo, acá tenemos uno de 10 Newton metro, que es el ejemplo práctico de esta gráfica. Aquí tendríamos un radian segundo, eso es lo que significa, una revolución por segundo, es decir, 360 grados, una vuelta completa, un giro. Entonces, observen que aquí está constante el torque hasta vuelta y un cuarto. Eso es lo que estaría aquí, sería lo que se le llama el ancho de banda, para que pueda funcionar correctamente. Es decir, no hay que hacer girar más allá, para este caso, de una vuelta más un cuarto, es decir, 450 grados. Es lo que estaría. Aquí tenemos un diagrama ya más práctico, que funciona para cualquier servomotor industrial. Tenemos en un sistema embebido, que puede ser una Raspberry, una tarjeta Arduino o una computadora, un algoritmo de control escrito en lenguaje C. La computadora no la podemos conectar aquí al motor, porque primero tenemos que balancear la impedancia eléctrica de la tarjeta digital con la impedancia eléctrica del motor. Y además, una computadora o un sistema digital pues puede dar más o menos 40 miliamperes, y puede solicitar hasta 5 o 10 amperes, entonces no da la potencia ni tendría el balance eléctrico. Por eso se utiliza un servoamplificador. Recuerden de sus cursos de electrónica que la impedancia eléctrica a la entrada es infinita y la impedancia eléctrica a la salida es finita. Entonces, por eso quedaría protegido todo nuestro sistema electrónico, digital más bien, de la etapa de potencia y del motor. Aquí estoy hablando ya de un tipo particular de motores, que es con los que construimos a nuestros prototipos, que se llaman de transmisión directa, es decir, direct drive, es la terminología en inglés, que significa transmisión
directa. Entonces, este es el algoritmo de control, se ejecuta aquí en tiempo real, por ejemplo, en una computadora o en una Raspberry, se convierte la señal con un DAC, convertidor digital analógico, al menos de 12 bits, y lo que entra al servoamplificador, o sea, este gabinete, es voltaje. De la ley fundamental de un servomotor, que recuerden que el torque es igual a una constante por voltaje, se despeja el voltaje y ese sería torque entre una constante. Multiplicado por una constante, físicamente da el torque aplicado, pero recuerden que el torque aplicado depende de los límites físicos de la curva operativa de un servomotor. Entonces, al aplicarle el torque, este motor gira alrededor de su eje de giro con posición Q y velocidad de movimiento Q punto. Tenemos aquí un muestreo, en el caso de nuestros robots 2.5 milisegundos, y pueden ser conectados a nivel interfaz electrónica a través de los puertos de una Raspberry, de un Arduino. Se conecta las señales de interrupción para que trabaje en tiempo real, o se puede meter un FPGA o un contador incremental, por ejemplo, y se deposita la información en memoria, en la RAM del sistema digital, y con este algoritmo toma esa información para calcular el torque y así sucesivamente. Eso sucede en la práctica de cualquier robot industrial, inclusive de cualquier sistema mecatrónico. Su electrónica tiene que ver aquí. Aquí tenemos la fotografía del primer robot que se construyó íntegramente. Claro, nosotros compramos los motores que son de Parker Compumotor. Esa compañía nos da, aquí viene la electrónica, el servoamplificador y el motor. Y nosotros hacemos el diseño, que ahorita les voy a explicar cómo se hace el diseño de los eslabones, se hace el modelado dinámico, la programación, y bueno, después vamos a ver varios giros. Para obtener el modelo dinámico, que de ahí se va a desglosar los eslabones, una de las metodologías más apropiadas para robótica no es lo que tradicionalmente se da en los cursos de ingeniería mecatrónica o ingeniería robótica, que sería la física de Newton. Aquí sería la mecánica analítica con el procedimiento de Euler-Lagrange. Este es el modelo dinámico a grandes rasgos, después de hacer una serie ahí de operaciones, que en realidad son 4 pasos como receta de cocina: el modelo cinemático, cinemática diferencial, los modelos de energía cinética y potencial y las ecuaciones de Euler-Lagrange. Nos da como resultado esto, donde aquí tendríamos la posición, velocidad, la aceleración, que son las 3 variables de estado fundamentales del robot, la matriz de inercia, la matriz de Coriolis, paro gravitacional, que se obtiene como el gradiente de la energía potencial, y nosotros le vamos a dar una energía, una función de energía para que lo podamos controlar. Pero en esencia este sería nuestro modelo dinámico muy simplificado como tal. Ya para propósitos de control se utiliza la temática de estabilidad. El problema de control de posición significa tomar al extremo final del robot y posicionarlo en cualquier punto dentro de su espacio de trabajo. Esa sería la problemática. Y para resolver dicha problemática, bueno, pues utilizamos una metodología ampliamente conocida dentro de las herramientas, digamos, más conocidas en control de robot. Sería moldeo de energía, que sería aquí el regulador, el freno mecánico, y para los robots que mueven en el espacio tridimensional, el par gravitacional. Bueno, entonces la energía que se le aplica al robot está compuesta de su energía cinética y una energía potencial de diseño, cuyo gradiente da el control como tal. Aquí tenemos ya un diagrama académico, por decirlo así. Tenemos el robot. Para que el robot se mueva, se le inyecta energía. Producto de la inyección de energía a cada uno de los motores, responde con posición, la cual genera error de posición, que lo procesa el algoritmo de control, y para que se llame algoritmo de control, este error tiene que ir a 0. Si es 0, la posición real del robot alcanzó la posición deseada, y se utiliza la velocidad para inyectar amortiguamiento, quitar los sobreimpulsos, vibraciones, sobre todo en la etapa transitoria, y entra a un estado estacionario muy suave. Claro, en la literatura
da a entender que el algoritmo de control, lo que le llamamos la consola de control, va directamente aquí al robot. Más bien, hay un servoamplificador, ¿no? Que convierte la energía del algoritmo de control, la convierte en energía aplicada para que el robot se pueda mover. Bueno, uno de los algoritmos que se puede utilizar para controlar cualquier prototipo robótico, desde un industrial o alguno que ustedes quieran utilizar, es este algoritmo hiperbólico. Por sí solas, las funciones hiperbólicas tienen un comportamiento exponencial muy fuerte, pero si se manejan de manera combinada, entonces nos va a dar un perfil como este, perdón, un perfil como este que va a dar saturado, es decir, a pesar de que el error crezca bastante, nos da un valor unitario, 1 o -1, y tiene una parte lineal y una parte de saturación. Observen que funciona de una forma parecida al comportamiento de cualquier amplificador electrónico de los robots. Es una familia infinita de esquemas de control, porque por cada exponente, que es un entero positivo, m puede valer 1, 2, 3, hasta infinito, por eso me da una familia enorme. Entonces, no importa el valor de m, esta respuesta está entre más menos 1 y multiplicado por k, por kp, que es la ganancia proporcional, la sintonizamos menor a los límites físicos del servoamplificador, y entonces esto responde de manera de alto desempeño. Aquí tendría su amortiguador o su freno mecánico y compensación de gravedad como tal. Entonces, bueno, este es el comportamiento. El análisis de estabilidad, bueno, eso en su momento, los que estén interesados, les puedo dar todos los detalles para que ustedes diseñen sus algoritmos de control con la teoría de estabilidad de Lyapunov, y con eso tendrían la garantía que en la práctica este esquema va a funcionar. Antes de implementarlo, mejor dicho, en un robot, hay que hacer simulaciones. Esta sería la energía aplicada al robot para que se pueda mover, empleando la teoría de Lyapunov. Bueno, ahora sí ya vamos a ver los aspectos prácticos del robot. Aquí vienen, cuando se diseña un robot, pues viene la masa de los eslabones, su longitud, inercia de cada eslabón, la inercia de los rotores, del propio eslabón también. La inercia del eslabón contribuye. Recuerden que la inercia significa la distribución de masa en el volumen que ocupan, en este caso, las barras de aluminio. Los centros de masa, coeficiente de fricción viscosa y de Coulomb, para las tres articulaciones, porque es de 3 grados de libertad, son 3 motores: base, hombro y codo, para cada una de estas. Y ya especifican, este sería el modelo dinámico. También podemos ver los detalles. Esta sería la formulación que nos representa la dinámica propia del robot. Antes de ir con el robot y hacer cosas prácticas, tenemos que hacer una simulación. Bueno, de aquí mismo, de los momentos de inercia, centros de masa, se obtienen los eslabones. Un secreto, un top secret, que les voy a pasar, porque realmente una empresa de robótica, llámese ABB, Fanuc, Motoman, Epson, etcétera, pues no va a revelar los secretos de cómo se construye un robot. Eso son patentes. Alguien, por ejemplo, aquí estoy mencionando longitud del eslabón, que se representa con L1. Observen que el pivote 1 tiene que ver con el primer motor, que corresponde a la base. El pivote 2 es el motor del hombro, y el pivote 3 es del codo, como tal, ¿no? Entonces, aquí tenemos un eslabón. La longitud 1, L1, por ejemplo, alguien que no sabe de robótica diría que es medirle desde esta parte que estoy señalando hasta la punta terminal. Nada que ver, nada que ver. Esta estructura, bueno, ahorita la voy a explicar. Aquí tendríamos montado el motor, y aquí viene el eje de giro. El centro de masa se define como si toda la masa, tanto del eslabón como
de los motores estuviera concentrada en un punto geométrico con respecto al eje de giro. Entonces vamos a suponer que alguien pone el centro de masa por acá, a medio metro, que sería la longitud del eje de giro al extremo final, y que nuestra masa sería 5 kilos. Observen nada más aquí esta parte. Esta sería la compensación de gravedad del último eslabón. Masa, centro de masa por el seno del ángulo. Ustedes bien saben que si el seno del ángulo, en este caso la suma de ángulos da 90 grados, el seno de 90 da 1 y quedaría esto. Aquí tiene la constante gravitacional G, 9.81 metros segundo cuadrado. Imagínense que la masa vale 5 kilos, ya sería 45 por medio metro, que es lo que estaría. Entonces estaríamos hablando de 25, alrededor de 20 y tantos newton metro. Y si tenemos que este motor únicamente puede dar 15 newton metro, que es uno de los que tenemos en los robots, por ejemplo, pues entonces va a saturar, no puede dar los 25 newton metro, va a dar 15 y va a vibrar, se va a calentar el motor, va a haber dinámica no modelada, etcétera. Entonces, no sería un verdadero error colocar aquí el centro de masa. ¿Cómo lo recorro? Observen que aquí ya le quité masa. Hay un círculo, un pozo, se le quita masa. Se empieza a desbastar el eslabón para que el centro de masa se vaya corriendo lo más cercano al eje de giro. Pero aquí viene el secreto. Si ustedes colocan una línea vertical que pase por el centro geométrico de esta circunferencia, lo que está a la izquierda, que comenté que esto no es parte de la longitud del eslabón, esto se le llama contrapeso. Este contrapeso hace que el centro de masa se recorra, y si en lugar de estar a medio metro, ahora está a 10 milímetros, bueno, pues ahora voy a requerir 0.02 newton para moverlo, va a estar en la parte lineal, ya no se va a saturar, va a estar lejos de los 15 newton metro, mantengo la misma longitud, que es del eje de giro aquí a la punta terminal de medio metro, y no forzo la electrónica. Volviendo aquí a una de las fotografías del robot para mostrarles el centro el contrapeso. Si ustedes ponen una línea aquí horizontal, que este tornillo con lo que está arriba se le llama contrapeso, igual este. Si unen una línea recta de este tornillo con lo que está a la derecha de dicha línea sería contrapeso. Entonces la longitud del eslabón es del eje de giro hasta la punta terminal. Este contrapeso no forma parte de la longitud del robot y digamos que sería parte de los secretos para poder diseñar el momento de inercia. Es lo que les comenté, sería la distribución de masa. ¿Cómo voy a distribuir? En este caso es aluminio aerodinámico, 6065 es el que utilizan las aeronaves. Entonces es muy rígido a temperatura y presión normal, pero es blando, es maleable para propósitos de maquinado. Entonces, ¿cómo voy a distribuir la masa de mi metal del aluminio? Eso ya me da el momento de inercia, que al simularlo, este modelo dinámico, yo ya tengo los valores de los motores, de los momentos de inercia. Entonces yo puedo simular en MATLAB, que aquí les dejo el código, por cierto. Aquí está el código en MATLAB de esta ecuación, de todo esto que aquí se ve, pues digamos, aparatosa, porque es un robot de 3 grados de libertad. Entonces, esta es la matriz de inercia. La matriz de inercia nos indica que, volviendo aquí a la fotografía del robot, debe ser matemáticamente definida positiva. Significa que el motor con mayor capacidad, pues es donde se va a anclar el eslabón más pesado. Y el 10% de capacidad de este motor lo va a tener el motor del codo, por ejemplo. Así está hecho nuestro brazo humano. La dinámica, la anatomía mecánica asociada a nuestro brazo humano, el 10% que tenemos de fuerza en el codo corresponde a la fuerza total del hombro. Es decir, si ustedes llegan a colocar este motor más grande aquí en el codo y viceversa, el codo lo ponen en el hombro, pues tendría la apariencia de un robot, de un brazo robot, pero no va a funcionar.
esta matriz que comenté, entonces ya no estaría bien balanceada, ya no sería definida positiva, su determinante podría ser negativo 0, y queremos que este determinante sea positivo. Eso significa que los motores están bien balanceados desde el punto de vista mecánico y cumple con las características matemáticas de esta matriz, lo cual se interpreta que físicamente los motores están bien colocados en las articulaciones. El hombro es el que tiene mayor capacidad y el codo al 10% del hombro, y así sucesivamente. Por eso la muñeca humana, que es donde colocaríamos en un robot la herramienta, el gripper, viene del 30 al 40% del codo, ¿no? Entonces, por eso las articulaciones de nuestros dedos, las falanges, pues tienen una capacidad menor a la muñeca, y así sucesivamente. Así es como se va diseñando. Aquí les dejo el código del robot. Aquí viene el programa principal. De hecho, aquí viene el algoritmo de control. Es un control proporcional derivativo. Aquí vienen los errores de posición, ganancia proporcional. Aquí viene donde dice tau, en esta que estoy señalando, ganancia proporcional por el error menos la acción de control derivativo de sus cursos de control lineal más la compensación de gravedad. Aquí viene el tau, la energía, que eso es lo que entra al modelo dinámico. Es decir, ¿de qué modelo dinámico estoy hablando? De esto, ¿sí? Aquí, estos tau son los torques, símbolos griegos, para representar a la energía, y aquí viene. Entonces, ahí tienen el código, tanto en MATLAB, el algoritmo de control y el programa principal que nos permite, que llama la función robot3, significa grados de libertad, que es esta, así se llama, la función robot3 GDL, grados de libertad, que esa es la rutina, modelo dinámico, y esta sería el programa principal. Ahora vamos a ver, ya aplicaciones. Teniendo ya, aquí se va el contrapeso de este robot como tal. Aquí tendrían el contrapeso al poner una línea. Observen, esto de aquí para colocar correctamente el centro de masa. La aplicación es que con el gripper tome un vaso y lo suelte de un punto A un punto B. Y se abre el gripper, etcétera, y esa sería una aplicación que le podemos llamar traslado de objetos. Traslado de objetos. Aquí tenemos la comparación de un robot industrial, un pano que tenemos, y podemos hacer la misma aplicación teleoperado, inclusive, ya está programado automáticamente, tiene el mismo herramienta de pintura. Aquí tenemos la compresora, y está haciendo exactamente la misma aplicación en la misma banda de transportadora, ¿no? Entonces, observen que el robot se puede, el nuestro, aquí el prototipo, puede flotar en el espacio porque tiene la compensación de gravedad. Bueno, pues ya, es un robot Fano como tal, que tendríamos ahí para propósitos de aplicación. Vamos a ver otro video. Aquí voy a dejar el volumen. ¿Puedes comer la galleta? Sí, la agarró. Y observen cómo se llama teleoperación. Aquí es darle de comer a una persona, bueno, en este caso es una alumna, y se entrenó el robot para eso. Aquí también está entrenando con el brazo el usuario, lo pone horizontal y hace que pueda seguirlo como tal, ¿no? Entonces se le llama teleoperación maestro-esclavo como tal. Entonces ahí tienen esa parte. Acá tenemos otra aplicación. Esta es una unidad áptica. Es un pequeño robot ahí tipo lápiz que tiene, y como lo vaya moviendo, maestro esclavo como tal. Con esta misma unidad áptica se controló al robot para que hiciera esta aplicación de pintado. La aplicación que veíamos en el video anterior, bueno, pues hizo, aquí viene, ahí está la teleoperación. Aquí únicamente lo está moviendo, ¿no? Para ver cómo responde el robot, pero aquí ya le está dando una aplicación. Esto significa que un usuario puede estar a distancia y el robot puede estar manipulando material radioactivo o hacer procesos de pintura que, como ustedes saben, son nocivos a la salud porque desprenden partículas de plomo. Claro, aquí
el proceso de pintura pues es muy simple, ¿no? Pero ya en un proceso industrial no podría estar operando una persona cerca a dicho proceso porque en 6 meses podría adquirir cáncer de pulmón, por ejemplo. Esto lo que me refiero que aquí flota, ¿no? Porque no se cae. Está pesando este eslabón, que es del hombro, alrededor de unos 20 kilos y 2 kilos es más pequeño el del codo. Entonces, tiene compensación para que se mueva en un compensación de fenómeno físico de gravedad. Por eso el robot se mueve en un ambiente de antigravidez o cero gravedad, como tal, ¿no? Por la dinámica que tiene. Vamos a ver aquí otro. Aquí son tesis de licenciatura en este caso. Aquí ya fue entrenado el robot para que le diera de comer al alumno que quiso poner en práctica su algoritmo de control para mejorar la vida, ¿no?, de una persona. Es lo que puede hacer la robótica por nosotros. Nos puede asistir que por accidente, por alguna enfermedad, la persona ya no se puede mover y el robot puede ayudarnos en varios escenarios, ¿no? Acá tenemos cómo se entrena precisamente el robot. Está entrenado primero a mano y lo tiene que poner acá antes de que el alumno. Hoy pues ya se puede teleoperar, ¿no? Aquí fue entrenado burdamente con la mano y ya el alumno pues ahí ya está repitiendo con él esa parte, ¿no? Entonces, este fue el caso de entrenamiento como tal. Este tipo de robots que vamos a ver ya son controlados todo con Arduino. Vamos a ver cómo el usuario, nuestro tesista de maestría, lo toma con la mano y luego lo reproduce aquí tal cual, ¿no? Entonces, este es otro tipo de enseñanza al robot que lo va guiando así, literalmente de la mano, le está diciendo toda la trayectoria que debe de hacer y aquí el robot lo realiza tal cual. Esto significa que puede interaccionar una persona que no necesariamente debe de saber de robótica, por ejemplo, lo que ya hemos hecho, que fue el caso de un especialista de un área de la medicina, fisioterapia, que entrenó al robot para traer un paciente y aplicarle una rutina de rehabilitación. ¿Qué es lo que sucedió o por qué no lo seguimos haciendo en fisioterapia? Pues el usuario no tiene nada que ver con la robótica y al ver que este aparato de fierro se le acercaba, le tomaba el brazo para darle la rehabilitación, el mismo paciente se jala, se mueve y el robot lo detecta el error de posiciones más grande y por decirle literalmente al robot, ¿a dónde vas, no? Lo vuelve a sentar y en lugar de darle una rutina de rehabilitación, pues lo lastima más, porque el usuario, el paciente, ve con desconfianza pues el fierro, ¿no? Aquí el metal, el aluminio, y hace que pues no sea práctico. Bueno, ya para aspectos de ir cerrando esta plática, comentaba al inicio con Marco, que bueno, ya llevo 6 libros del área de robótica. El primero, evidentemente, el que quizá conozcan más hay en la Universidad de Caldas en sus cursos de mecatrónica y robótica. Este fue el primero que lo escribí en el año 2011, robótica, y que básicamente tiene el modelado dinámico y los algoritmos de control que presenté al inicio. Posteriormente, bueno, para propósitos de control ya más lineal, digamos, esta es dinámica no lineal, pero este es para dinámica lineal, está también conocido por eso mecatrónica, ¿no? Aplicado a control y automatización. Posteriormente vino de MATLAB, que reúne las características de estos dos primeros para guiar al usuario en programar en MATLAB, partiendo de cero, suponiendo que el usuario no sabe nada de MATLAB, de programación, etcétera, ni del ambiente, y aquí se va llevando de la mano hasta poder implementar aquí los algoritmos que también ya vienen como ejemplos, pero aquí a más detalle para programadores.
Después vino Arduino. Arduino, como el robot, el último robot que vimos, bueno, ya controló precisamente a todo un robot, todo el algoritmo de control, la compensación de gravedad, la dinámica, fue puesta en una tarjeta de modelo Galileo, así se llama. No, evidentemente el modelo 1, pues no es modesta, de 8 bits, no da soporte, pero sí la tarjeta Galileo y de otras características como tal. Y el penúltimo, ahora ya me estoy también dedicando a drones. Hay una similitud y pude demostrar que el modelo dinámico del robot tiene una estructuralmente, forma matemática muy parecido al del robot al que les presenté. Por eso en la literatura, a pesar de que no era mi área, yo cuestionaba por qué a un juguete, un cuadricóptero, le llaman robot volador. Hasta que matemáticamente pude demostrar que la dinámica, que no es trivial, es muy complicado ya meterse. Yo no sabía en su momento lo que estaba diciendo, que esto era un juguete, nada que ver. Es un sistema dinámica no lineal, subactuado. Por ejemplo, el modelo dinámico de este brazo robot es de 3 grados de libertad. Para que se den una idea, el modelo dinámico de este sistema, de este cuadricóptero, es de dimensión 21. Este es dimensión 3, dimensión 21. Es muy complicado. También están los programas para simularse el dron en MATLAB. Hay el diseño de algoritmos de control para este cuadricóptero, y lo escribí, salió al público el año pasado, en el 2019, por ahí de noviembre, ya salió de la imprenta de 2019, viene cinemática, dinámica y control de un cuadricóptero. Los drones, bueno, hay varias clasificaciones, cuadricópteros porque utiliza 4 rotores y se explica el funcionamiento de este fantástico aparato que me gustó mucho al área, y bueno, estoy trabajando también en drones, ¿no? Y de inteligencia artificial aplicada a la robótica y automatización, ya está terminado el trabajo editorial. Ahorita, como ustedes saben, el problema de la pandemia, la imprenta pues es un cuello de botella, y estaría saliendo, yo calculo ahí en unos 2 o 3 meses, porque está congestionado el tráfico para que los libros de la editorial, que ahorita son varios, es decir, estamos en la fila, entren a imprenta, y una vez entrando a imprenta, más o menos mes y medio, ya estaría. Pero bueno, ya al menos en la versión electrónica, como ebook, ya se puede adquirir, pero la versión a papel, impresa, todo este conocimiento, bueno, se puede aplicar para robótica, evidentemente también para drones, y en general, como aquí lo dice, para la automatización. Bueno, ¿qué necesitamos para meternos a estudiar de fondo esta área, llámese robótica, que es una área hermana de la mecatrónica como tal? Y para hacer la diferencia, la mecatrónica, bueno, pues son diversos sistemas que tienen una cantidad ahí adecuada de aplicaciones. El robot, por ejemplo, es multifuncional, significa que puede hacer traslado de objetos, puede hacer pintura. Actualmente sabemos que los robots están en quirófanos robotizados. El estado del arte de esto pues, es el robot Da Vinci. Y, por ejemplo, un sistema mecatrónico tiene más limitados o es más especializado en aplicación. Por ejemplo, una lavadora, un aparato electrodoméstico lava en varias modalidades, automático, manual, fusi, etcétera, pero su actividad sustancial es lavar ropa. Entonces, un sistema mecatrónico hace una función muy especializada, lo hace muy bien, y el robot hace otro tipo de aplicaciones parecidas a nuestro brazo humano como tal, ¿no? Pero se llama brazo robot. ¿Qué necesitamos saber de la robótica? Bueno, un poco de matemáticas como tal. Aprovechen a sus profesores de trigonometría, geometría, álgebra, cálculo diferencial integral, física, evidentemente ya vieron, ya platiqué un poquito de los fenómenos físicos que vienen aquí en la cinemática, y que esto nos da origen a la dinámica. Cinemática es parte de la física que estudia el movimiento de un robot sin tomar en cuenta las fuerzas que lo producen, y aquí sí las toma en cuenta. Es decir, viene aquí adentro el algoritmo de control que inyecta energía, y eso es lo que provoca el movimiento debido a ese esquema de control.
sistemas dinámicos no lineales. Pues hay que entrarle a la programación, tanto en lenguaje C, C++, Java, MATLAB, por supuesto, tener conocimientos de electrónica, sistemas mecánicos, manejar algún tipo de editores de sólido como AutoCAD, SolidWorks, CATIA, control automático, esquemas de control como el PD, PID, ya para aplicaciones más sofisticadas, procesamiento de imágenes, cuidar nuestro idioma, que no se llama lengua española, se llama lengua castellana, entonces hay que estarla cuidando como tal. Y bueno, la robótica se interconecta con otras áreas del conocimiento, bioingeniería, biomecatrónica, biorrobótica, prótesis, biónica, realidad virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya como conclusiones, en México tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyas siglas se conocen como CONACYT, que inclusive beca, da dinero a alumnos, no solo colombianos, peruanos, argentinos, latinos en general, que quieran estudiar en México una maestría o un doctorado, evidentemente. Ya tenemos varios alumnos cubanos, por ejemplo, que tienen su beca de CONACYT, y algunos se quedan en México para continuar su doctorado, ya terminaron perfectamente sus estudios de maestría. Y bueno, la robótica tiene un gran impacto en la industria. En la industria, bueno, pues las aplicaciones son vastas, bastante tipo de aplicaciones hay. En la investigación y se diga, y uniendo la aplicación que hay en la industria con la investigación, el impacto que tiene en la sociedad, como mejorarle la calidad de vida, bueno, pues es muy bueno. Ya había hablado de los quirófanos robotizados, asistencia personalizada. Es un área clave y estratégica, no solo para México, también para Colombia y para cualquier país latinoamericano. Todos platicaba con Marco, que bueno, como países latinoamericanos somos países hermanos, no solo el idioma compartimos, muchas costumbres, historia como tal, y evidentemente ciencia y tecnología, desarrollo tecnológico y teoría como tal, ¿no? En México, al menos, lo que ustedes le llaman departamentos, allá le llamamos estados, todas las entidades federativas, o sea, los estados, tienen una línea de investigación en robótica, ya sea en una universidad estatal, una universidad pública o privada, también hay centros de investigación que siempre de manera ya específica, la robótica está presente en todos los ámbitos como tal. Y al igual que Colombia, México, pues requiere formación de recursos humanos especializados en esta área muy importante que es la robótica. Bueno, así a grandes rasgos he comentado esta pequeña charla, y si tienen algunas dudas, adelante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy formal. Jonathan podría empezar entonces con algunas preguntas que observamos acá. Jonathan. Sí, Marco. Y tengo una que me mandaron, fue, digamos que por el interno. Ok. Me preguntan que bajo qué otras plataformas y bajo qué otro software de código abierto se puede trabajar en robótica. Bien. Aunque específicamente no es un código abierto MATLAB, puesto que es de licencia, hay que pagar una fuerte cantidad por la licencia de MATLAB. Tenemos trabajos hechos con MATLAB, pero también se puede hacer en Linux, que hay varias licencias gratuitas, programarlo en lenguaje C y hacer ya, ahora sí que el usuario, un ambiente gráfico para poder comunicar, porque realmente lo único que se requiere es el protocolo que lo define el usuario de señales de entrada y salida de la tarjeta embebida o digital hacia el servoamplificador. El servoamplificador, se me olvidó comentar, trae una interfaz, una serie de puertos digitales, entrada-salida, para establecer la comunicación. De ahí yo puedo leer el encoder y puedo enviar una señal analógica, porque tiene convertidores
analógico digital de 12 bits que ya los procesa la electrónica interna del servoamplificador, pero pueden utilizar Raspberry, Arduino, como comentan ahí en el chat, sí, de Galileo, por ejemplo, que es una de las tarjetas más elaboradas del área de Arduino, pero una Raspberry tiene un poder de cómputo superior, muy superior, aunque el precio, bueno, pues es más complejo. O cualquier otra tarjeta que maneje el lenguaje C y que tenga ahí puertos input-output, los se programan y para establecer la comunicación con el servoamplificador. También hay trabajos hechos en Python, pero en Linux, por ejemplo, es factible, es de licencia y software abierto, y con eso se podría realizar la interfaz, el control y diversas aplicaciones con el robot. Claro, se me olvidaba mencionar el Scilab, que también es un entorno, al igual que Octava, parecido, entre comillas, a MATLAB, son de licencia abierta, se pueden descargar de manera muy específica, y entonces puede el usuario utilizarlo, aquí le pongo, así se llama Scilab, y también Octava. Octava son softwares que ahí ya tienen, sí, Octava o Scilab, pueden utilizarlos para programar al robot. Entonces, hoy en día ya tenemos más variedad de elegir en el mercado, ¿no? Porque sí, evidentemente hay más productos de licencia libre. Sí, adelante. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué el uso del software o de la interfaz ROS, que es un simulador de robótica, cómo integrarlo en aplicaciones prácticas? Bueno, ese simulador ROS no lo conozco de manera superficial, pero sería mentira decirles que lo he trabajado. Sinceramente, no lo conozco. Mis alumnos sí lo manejan y lo he visto así, cómo lo manipulan, cómo lo programan, pero no conozco los detalles de ese ambiente de programación, y entonces mi respuesta estaría sesgada al decirles algo que no domino o que no conozco. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen por acá es ¿qué métodos de cinemática inversa recomendaría usted para robots de 3 a 6 grados de libertad? Ok. Yo comenté que para obtener el modelo dinámico de un robot son 4 pasos vía la Euler-Lagrange, como si fuera un procedimiento. En México le decimos una receta de cocina. Es un procedimiento computacional muy simple: cinemática directa, cinemática diferencial, modelos de energía, y aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, y tienen como producto terminado el modelo dinámico. Aquí no interviene la cinemática inversa. La cinemática directa yo la puedo explicar. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo no hablo mandarín. Si yo me quisiera platicar con un chino, pues necesito de un intérprete. Ese es el papel que realiza la cinemática directa. Convierte las coordenadas natales del robot, que son los ángulos, por eso le llamamos coordenadas articulares, las convierte a coordenadas cartesianas. Si yo les comentara que la base va a girar 0.22 radianes, el hombro que gire 1.25 radianes y el codo 0.35 radianes, ninguno de nosotros sabría dónde se va a posicionar en el espacio tridimensional el robot. Entonces necesitamos hacer la conversión, porque si yo les digo en el eje X 1 metro, en el eje Y 1 metro y en el eje Z de altura 1 metro, sabemos perfectamente a dónde se va a posicionar el robot conociendo el origen. Entonces, la cinemática directa es un cambio de las coordenadas natales del robot a coordenadas que como usuarios las podemos entender, pero al revés, es decir, ahora despejar literalmente los ángulos o las coordenadas articulares y que quedara en función de las coordenadas cartesianas, es decir, si yo programo X, Y, Z en coordenadas cartesianas, quiero saber los ángulos, eso se le llama cinemática inversa. Y la cinemática inversa
se puede emplear por métodos geométricos, pero yo les recomiendo, sin lugar a duda, el mejor método internacional para manejar aspectos así de cinemática inversa, pues sería el teorema de Pitágoras, es trigonometría aplicada. Y el mejor método para cinemática directa sería la metodología de Navid Hartelber. Esa viene también en los libros que pongo. También, si quieren, les puedo pasar el software que desarrollé para de Navid Hartelber, y es una metodología muy simple, y no importa el número de grados de libertad del robot, aún siendo muy complicados, con de Navid Hartelber es relativamente fácil obtener la cinemática directa, más no la inversa. La inversa sí tenemos que aplicar métodos geométricos, aplicar Pitágoras, e ir obteniendo los ángulos en función de las coordenadas cartesianas. Doctor, una pregunta que encuentro muy interesante, ya saliéndonos de lo específico, que la hace acá Marlon Esteban, es que según su trayectoria como profesional, ¿qué opina sobre la inteligencia artificial y hasta dónde cree que podría llegar? Bueno, la inteligencia artificial es hoy en día es una de las áreas más importantes a nivel internacional en aspectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Particularmente, la inteligencia artificial viene a darle al robot de un escenario mucho más robusto que puede funcionar de manera autónoma, o sea, puede decidir en base a algoritmos de inteligencia artificial determinadas acciones para moverse de manera inteligente. Normalmente se empezó la inteligencia artificial con las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales hoy en día no están desaparecidas como área del conocimiento, al contrario, es algo que cada vez se va haciendo más sofisticado. La conexión de redes neuronales, bueno, pues ya da diversas capas, y el acoplar adecuadamente las capas de redes neuronales, por ejemplo, me puede dar lo que se conoce como un perceptrón. Ya son técnicas un poco más depuradas. Eso es por un lado, pero por otro lado yo puedo proponer un algoritmo de inteligencia artificial en base, por ejemplo, a gradientes o a derivadas parciales que me vayan siguiendo, ya como dice, la trayectoria de un robot, por dónde se va la pendiente, si hace mínima o si hace máxima, y tratar de optimizar esa trayectoria en base a esquemas de normalizar errores euclidianos, por ejemplo, que es la norma euclidiana de los vectores. Si se llega a minimizar con técnicas de gradientes, es decir, de derivadas parciales, por ejemplo, eso ya me hace la componente de un algoritmo básico de inteligencia artificial. Pero en resumen, la inteligencia artificial hoy en día pues está pegada al robot porque lo hace responder al robot de manera inteligente. Claro, no es una inteligencia todavía competitiva con el ser humano. Está lejos, actualmente está lejos de ser competitiva con el humano, pero sí puede tener la inteligencia, por ejemplo, de un pequeño roedor, como de un ratón, o de una rata, o de un insecto, por ejemplo, o un poco más, ¿sí? A ese nivel podríamos, en un futuro, bueno, se supone que la inteligencia artificial sí puede competir con nosotros como tal, a pesar de que ya hay algoritmos que pueden jugar ajedrez como tal y le pueden ganar a Kasparov o a cualquier genio del ajedrez. Ya en un caso de automatización o robótica es muy diferente lo que podamos tener como un algoritmo de inteligencia artificial en ajedrez. Es muy diferente las condiciones a la vida real y sobre todo controlar a un robot. Y más aún cuando depende de algo la vida humana. Entonces ahí hay que tener cuidado, y sobre todo en el libro este que les comentaba de inteligencia artificial, pues ya se están proponiendo reglas de ética, porque actualmente no están bien representadas las reglas de ética para la inteligencia
artificial como tal, ¿no? Hay que tener cuidado en eso de no dañar a la gente o no usarla para mal. Entonces, sí hay que desarrollar algoritmos que puedan procesar de manera inteligente, pero siempre con grado de ética, sobre todo al ser humano. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo pienso que el resto, si alguna otra pregunta, ya se la paso y a la persona que la hizo, porque hay unas preguntas muy específicas de tipo preguntando en cuanto a las aplicaciones, se las paso y les daremos respuesta. No olviden De hecho, que... aquí en el chat voy a ponerle al público mi correo para que puedan tener un contacto, digamos, en primera, más directo conmigo, correo.boap.mx, aquí se los pongo en el chat. A ver, déjenme revisar, Fernando.Reyes. Muy bien, ahí lo tienen. Ese es mi correo institucional. Y ahí con toda confianza pueden preguntarme cualquier duda sobre pues esta temática que es mi especialidad. Doctor, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer un comentario y es un agradecimiento. Veo muchas personas de la red RIMA, la red de ingeniería mecatrónica de Colombia conectadas. Aquí también por el celular estoy viendo el streaming y veo también muchas personas de la red de ingeniería mecatrónica allí conectadas. Entonces, pues un agradecimiento a la red, al doctor Jaime Durán, que aquí lo veo, es el presidente que acaba de poner la cámara, presidente de la red de ingeniería mecatrónica, a quien quiero mañana invitar a las 6:15 para que nos acompañe con unas palabras. Doctor Jaime, ¿me acompañaría un momentico mañana a las 6:15? Con todo gusto, Marco, estaremos presentes como siempre, gracias al liderazgo que ustedes han tenido como Universidad de Caldas y programa. Doctor Jaime tiene el sonido muy regular. Mañana a las 6:15. ¿Aló? Tiene el sonido muy regular, se está cayendo la señal, pero espero que Sí, mañana estaré la ensayamos. Bueno, muchas gracias, doctor Durán. Sí. Bueno, con todo gusto. Muchas gracias. Él es el presidente, el director de la red de ingeniería mecatrónica de Colombia, donde se conjugan, doctor Reyes, se conjugan los 20 programas de ingeniería mecatrónica y los programas de ingeniería en control y automatización industrial a nivel profesional en Colombia. Entonces, doctor Fernando, un abrazo grandísimo, muchísimas gracias. Yo sé que nos vamos a estar comunicando esta semana y téngalo por seguro que esta conferencia no solo será mandada a quien